Estamos en vivo. Muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos a una sesión más del seminario sobre oportunidades comerciales con América del Norte y la región transpacífica TEMEC-TIPAD. El día de hoy tenemos un grupo de panelistas muy interesante para llevar a cabo y abordar la sesión 5 del taller del seminario para hacer referencia a medidas sanitarias y fitosanitarias y obstáculos técnicos al comercio de ambos tratados. Nos da mucho gusto recordarles, como siempre, que sus comentarios y sus preguntas las pueden incorporar en la sesión de comentarios del Facebook Live, donde estamos transmitiendo, y también hacérnoslas llegar a través de nuestro correo electrónico seminariotemec@economia.gov.mx y seminarioeconomia.mx. El día de hoy, antes de pasar la palabra a mi colega para que inicie la sesión, quiero destacar la participación y la valiosa presencia, gracias por su tiempo, a nuestros panelistas, a Mauricio García Perea, vicepresidente de normalización del Consejo Nacional Agropecuario, y por supuesto Alfonso Mójica Navarro, director general de la Cámara Nacional de la Industria Tequilera, y a Claudia Uribe García, analista estratégica de la misma Cámara, por tomarse el tiempo de estar con nosotros el día de hoy. Sin duda, siempre la participación del sector privado en estos foros resulta de grandísima utilidad. Muchísimas gracias, y sin más, le pido a Sergio Iván Valderas Rodríguez, subdirector de Disciplinas de Comercio Internacional de la Subsecretaría de Comercio Exterior, que inicie, por favor, la sesión de este taller. Muchísimas gracias y bienvenidos. Muchas gracias, Lidia. Me sumo a tu mensaje y pues extiendo una cordial bienvenida a todos, a toda la audiencia que sigue esta transmisión a través de los medios virtuales y pues también agradezco a nuestros colegas con quienes tendré el honor de compartir este panel. Voy a comenzar a presentar. Bueno, esta sesión tiene como objetivo dar seguimiento a una sesión que ya tuvimos en febrero sobre TEMEC y TIPAD, estos dos tratados internacionales que pues, son los más modernos con los que cuenta México. Trataré de ser lo más concreto posible. La idea de esta sesión es aterrizar las disposiciones del capítulo MSF sobre medidas sanitarias y fitosanitarias en escenarios reales. Me gustaría en esta sesión tratar de poder responder todas o la mayoría de las dudas que la audiencia tenga con respecto a este capítulo. Si no fuera posible hacerlo en esta sesión, al final de la diapositiva de la presentación está el correo electrónico de un servidor donde con gusto pues podré dar seguimiento a los comentarios o dudas que surjan de esta sesión o del capítulo en general. Seguramente esta diapositiva ya la han visto en algunas otras sesiones similares. La idea de esto es explicar la trascendencia de las medidas no arancelarias, que es particularmente lo que estaremos abordando el día de hoy, ¿no? Medidas sanitarias y fitosanitarias y obstáculos técnicos al comercio. Son disciplinas que están muy relacionadas entre sí y que pues como les comento, han cobrado gran relevancia desde el inicio de la liberación comercial pues global, ¿no? Me refiero específicamente a la creación y al ingreso de México en la Organización Mundial de Comercio hace poco más de 25 años, y al inicio de la negociación de la red de tratados con los que cuenta México, ¿no? Actualmente contamos con 13 tratados de libre comercio con 50 países. A través de estos más de 25 años, pues los aranceles han ido disminuyendo, con lo que muchos países han recurrido a la implementación de estas medidas no arancelarias, cuyos objetivos se han identificado en dos grandes sectores. Uno de ellos ha sido proteger la salud de las personas, proteger al medio ambiente, otros objetivos legítimos similares a estos, ¿no? Pero también se ha identificado que estas medidas no arancelarias han tenido otros objetivos como protección a la industria nacional o promover las exportaciones de
los países. Sin embargo, estos objetivos pueden llegar a caer, a considerarse como prácticas desleales al comercio, y es por eso que en ocasiones se les conoce también como barreras no arancelarias. Entrando un poquito ya más a detalle sobre el contenido de los capítulos de medidas sanitarias y fitosanitarias, debemos entender que el objetivo de las medidas sanitarias y fitosanitarias es para prevenir el ingreso de ciertas plagas o enfermedades, y buscar que estas medidas no tengan un impacto en el comercio de productos agrícolas. Aunque esta sesión está más enfocada a los tratados de libre comercio más recientes de México, TEMEC y TIPAC, todos los tratados de libre comercio con los que contamos parten de la base de los derechos y obligaciones que tenemos y que encontramos en el acuerdo sobre la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias de la OMC, el acuerdo MCF. Es por ello que en todos los tratados, bueno, si alguien entra, tiene en sus manos alguna regulación, alguna medida que tiene la duda si cae en el ámbito de una medida sanitaria o fitosanitaria, en todos los tratados nos enfocamos en la definición que encontramos en el acuerdo MCF de la OMC. Es importante mencionar que todas las medidas sanitarias y fitosanitarias comprenden todas las leyes, decretos, reglamentos, prescripciones y procedimientos que tengan alguno de los objetivos que podemos ver en la pantalla, ¿no? Proteger la salud de las personas, animales, plantas de riesgos de plagas o enfermedades, y protección al territorio de este tipo de riesgos. Si entran a buscar el texto del capítulo MCF, ya sea de alguno de estos dos tratados o cualquier otro, encontrarán que el capítulo tiene una serie de artículos que describen básicamente las reglas que los países deben seguir para establecer las medidas sanitarias o fitosanitarias, ¿no? En el caso de México tenemos un artículo sobre objetivos en todos los capítulos. Las negociaciones de los tratados de libre comercio en los que ha participado México ha sido siempre en coordinación con las autoridades sanitarias de México, que en nuestro caso es SADER y SENACICA específicamente, COFEPRIS y Semarnat, pero también muy en coordinación con el sector privado, con la industria nacional, quienes además siempre acompañan a la Secretaría de Economía en las negociaciones. Derivado de esta coordinación, siempre se ha buscado como objetivo principal de México reflejar en los capítulos MCF como principal objetivo la protección a la vida y la salud de las personas y los animales, y la protección de la preservación de los vegetales. Esto para salvaguardar el estatus sanitario y sanitario de México, que pues tiene uno de los estándares más altos a nivel mundial. En lo que se refiere al ámbito de aplicación de las medidas sanitarias y fitosanitarias, pues todos los tratados de libre comercio suscritos por México cuentan con disciplinas aplicables a la elaboración y adopción y aplicación de este tipo de medidas, mismas que, como les comentaba, pues parten de los derechos y obligaciones que tenemos ante la Organización Mundial de Comercio, y pues en ocasiones van más allá, ¿no? Cada vez conforme la red de tratados ha ido aumentando, pues se van buscando obligaciones más estrictas, nivel de ambición más que va más allá, ¿no? De cada vez. Tal es el caso de los dos tratados que son objeto de estudio en esta sesión, el TIPAT y el TEMEC, que este último es el capítulo más ambicioso con el que cuenta México. En México, pues podemos ver del lado derecho de la pantalla el fundamento legal con el que cuentan nuestras autoridades sanitarias para la implementación de todos los capítulos de medidas sanitarias y fitosanitarias con los que contamos. Un poquito ya entrando a detalle en lo que es el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, el TIPAD,
Como les comentaba, pues tenemos una serie de artículos que aquí podemos ver más claramente, ¿no? Tenemos el artículo sobre objetivos, tenemos un comité, tenemos otras disposiciones que algunas son, como les comentaba, reglas que deben seguir los países para el establecimiento de medidas, otras son disposiciones que más bien son de facilitación comercial, tales como disposiciones para certificación, para transparencia, para intercambio de información o consultas técnicas. Podrán ver también en las siguientes diapositivas donde hablaremos de TEMEC, que los capítulos son muy similares. Cuando fue la negociación de del TPAT, entonces TPP particularmente del capítulo MCF, pues estaba en la mesa también Estados Unidos, que actualmente ya no forma parte del tratado, pero pues en el momento de la negociación de este capítulo estaba Estados Unidos, estaba Canadá, estaba México. Entonces es por eso que en el TEMEC vamos a encontrar muchas de las disposiciones que tenemos acá en TPAT, pero con algunas con obligaciones que van con un nivel de ambición pues más allá, ¿no? De lo que tenemos en TPAT. Aquí podemos ver algo de lo que tenemos que en su momento fue nuevo en el Tratado de Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, el TPAT. Algunas de las nuevas disciplinas que se reflejaron acá son certificación, siendo este último punto objeto de estudio actualmente en el Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de este tratado. Es sin duda algo que podrá facilitar el comercio entre México y la región de Asia-Pacífico, ¿no? Esta es una región, pues, creo, estratégica y que podrá ayudar a diversificar las exportaciones de productos agropecuarios de México a esta región. Pues en la mayoría de los capítulos tenemos también un comité que es un foro que busca dar seguimiento al cumplimiento de las disposiciones de los capítulos. Es el caso también del TPAT y del TEMEC. En la medida de lo posible es necesario que se busque aceptar medidas equivalentes. Estas disposiciones sobre equivalencia las tenemos también en este capítulo MCF del TPAT. Con esto se busca que cuando un país demuestre que sus medidas garantizan el mismo nivel de protección que el otro país requiere, se deben aceptar estas medidas como equivalentes. Esto también pues son elementos que van a ayudar a las exportaciones de México. Como les comentaba, pues el estatus a nivel, en lo que se refiere a reconocimientos sanitarios, el estatus de México, pues es de estándares bastante altos, ¿no? Entonces, estas disposiciones nuevas sobre equivalencia sin duda van a favorecer el comercio de México con esta región de Asia-Pacífico. Tenemos también obligaciones enfocadas en la transparencia. Este ejercicio de transparencia permite que los socios comerciales conozcan las medidas que cada país pretende adoptar y, de ser el caso, se tenga la oportunidad de comentar sobre estas medidas y que los comentarios pues sean tomados en cuenta, pues esto para evitar barreras injustificadas al comercio internacional. Y como les comentaba, estos son los artículos que tenemos en el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, recién entrado en vigor en este año. Como pueden ver, pues son disposiciones similares, sin embargo, pues tienen obligaciones más estrictas que las que tenemos en TPAT, ¿no? Aquí, adicionalmente, tenemos un artículo sobre mejoramiento de la compatibilidad de medidas sanitarias y fitosanitarias. A través de esto se insta a que los países consideren las medidas que otros países ya implementaron cuando se están desarrollando las propias medidas, ¿no? Esto pues, también
ayudará al tema de equivalencia de medidas sanitarias y fitosanitarias, por ejemplo. En lo que se refiere a regionalización y equivalencia, se acordó un compromiso para que las autoridades competentes de los 3 países establezcan plazos en el procedimiento, el reconocimiento de regionalización y de equivalencia, así como la posibilidad de contar con planes de trabajo que definan de manera más puntual y detallada compromisos y pasos a seguir que las autoridades sanitarias de los países involucrados pues deban seguir. Esta es una disposición que por primera vez se incluye en algún tratado de libre comercio. Y como ejemplo del beneficio que se puede lograr con estas disposiciones, les puedo platicar que, o sea, es un ejemplo que les quiero poner como para futuras gestiones que pueden verse beneficiadas, ¿no? En este sentido. México obtuvo fue reconocido como país libre de fiebre porcina clásica desde 2012. Desde 2012 estuvo haciendo gestiones, se iniciaron las gestiones con Estados Unidos para que México fuera reconocido como libre de esta enfermedad y poder exportar productos de este sector. Y el reconocimiento por parte de Estados Unidos se obtuvo hasta 2018, 6 años después. Pues definitivamente son gestiones que demoraron más de lo que debieron haberlo hecho. Con estos compromisos que tenemos ahora reflejados, pues desde luego estas gestiones podrán solucionarse de manera pues más expedita, y considerando lo que les comentaba sobre el estatus sanitario de México, que cuenta con todos los reconocimientos que la Organización Mundial de Salud Animal otorga a los países sobre libres de enfermedades. México cuenta con todos estos reconocimientos. Sin duda, esta es una disposición que va a ayudar a las gestiones de México en la región de América del Norte. Otro ejemplo del que puede verse beneficiado México es igual en el tema de regionalización. Como saben, pues México es una potencia para exportar aguacates. Actualmente la mayoría de las exportaciones de aguacates son de regiones como Michoacán o Jalisco, por ejemplo, aunque hay otras que también actualmente ya están exportando. Esto se debe a que son regiones en las que se puede garantizar que la producción está libre de ciertas plagas o enfermedades. El Senacic actualmente pues ha estado trabajando en muchas otras regiones del país para lograr estas declaraciones de zonas libres, mismas que pues también considerando las obligaciones de transparencia que tenemos, estas declaraciones de zonas libres de otras regiones, de plagas que pueden afectar a la producción de aguacate, considerando este mismo ejemplo, podrán verse beneficiadas, ¿no? Con estas disposiciones para el reconocimiento de regionalización. Entonces, con esto se busca que más regiones cada vez del país cuenten con la posibilidad de aprovechar la apertura de mercado que los tratados de libre comercio pueden brindar. Y finalmente esta diapositiva refleja los temas que se abordaron en el Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias del Telecán, del tratado que actualmente pues ya no está vigente. El TEMEC también cuenta con un comité. Hasta el momento no se ha reunido. Puede ser que estos temas sean los mismos, pues es normal que los intereses van cambiando. Puede ser que en la próxima reunión del comité del TEMEC estos temas sean temas nuevos, pero sin duda contamos ahora con elementos para poder solventar las preocupaciones que los sectores puedan tener con respecto a la implementación del capítulo MSF. Esto sería todo de mi parte. Como les comentaba, pues este es mi correo por si alguna duda no se pudiera solventar en esta sesión. Y sin más, le cedería la palabra a Mauricio García del Consejo Nacional Agropecuario
para que continúe con el tema de medidas sanitarias y fitosanitarias. Listo, Sergio. Muchísimas gracias. Una disculpa, me estaba peleando aquí con el mute. Creo que ya me ven y me escuchan, ¿verdad? Pues muchísimas gracias. Primero que nada, reiterarles el agradecimiento institucional por parte del Consejo Nacional Agropecuario, de nuestro presidente Bosco de la Vega, quien envía un cordial saludo a todo el equipo de la Secretaría de Economía, y les agradecemos mucho por la posibilidad, pues, de venir a presentar desde nuestra perspectiva la importancia de los capítulos de medidas sanitarias y fitosanitarias, específicamente los que hoy nos ocupan, que son el del TEMEC y el TIPAT. Para empezar, yo quisiera dar un breve resumen de lo que es el Consejo Nacional Agropecuario, un poquito para poner en contexto por qué la relevancia para nosotros de estas herramientas. Y el Consejo Nacional Agropecuario es un organismo cúpula que representa y defiende los intereses de todo el sector agroalimentario mexicano. Constituido en 1984, es un organismo nacional de afiliación, por supuesto, voluntaria, y es importante decir que es uno de los 7 organismos que conforman el Consejo Coordinador Empresarial. La membresía que integra el Consejo Nacional Agropecuario explica el 75% del PIB agropecuario en México. Dos terceras partes de nuestros agremiados o de nuestra membresía están explicadas por pequeños y medianos productores. También es importante decir que representamos en nuestra membresía 80% de las exportaciones agroalimentarias y a más de 1,5 millones de productores alrededor de todo el país, ¿no? Algunos de los sectores y subsectores que integran este consejo son, por supuesto, la parte agrícola, granos, hortalizas, frutas, y aquí algunos ejemplos, algunos cultivos agroindustriales, por supuesto, como el agave y el café, algunos artículos ornamentales. Importante decir que hay una gran representación de productores de hortalizas. ¿Y por qué digo hortalizas? Pues porque es uno de los productos más exitosos en la exportación de México hacia Estados Unidos, ¿no? Que es una de las cosas que nos ocupan el día de hoy. Tenemos aquí varios cultivos agroindustriales, como ya les decía, por café, azúcar, por supuesto tequila, que aquí hoy nuestro compañero Poncho nos va a explicar un poquito más del sector, toda la parte de aceites, maíz, conservas, cerveza y la industria de refrescos. Y en la parte forestal tenemos la parte de bosques, selvas, zonas áridas, y bueno, en general representamos todas las cadenas productivas, no solo la parte primaria, ¿no? Sino todo lo que va desde la parte primaria, recorriendo toda la cadena productiva hasta llegar al consumidor final. Ahora bien, para explicar un poquito de por qué es relevante esto, quisiera yo presentarles algunos números macroeconómicos del sector. Yo les preguntaría hoy qué está moviendo la economía, ¿no? Y aquí vemos datos del segundo trimestre del 2020, donde pues vemos que el único sector, que es el que está ahí con un circulito rojo, de alguna manera, que está teniendo un movimiento positivo, aunque sea mínimo, pero el único sector con un movimiento positivo es el de las actividades primarias, básicamente explicado por la agricultura y la ganadería. ¿Y esto por qué es relevante? Porque gran parte de este empuje pues se está teniendo por las exportaciones. ¿Y por qué es relevante el tema de las exportaciones? Pues porque el capítulo de medidas sanitarias y fitosanitarias pues nos garantiza la continuidad del flujo de exportaciones comerciales a México, ¿no? Entonces, esto, por supuesto que estamos viendo cifras del segundo semestre y por supuesto que están impactadas por la crisis y la contingencia sanitaria. Sin embargo, es bien importante destacar que esto, cuando lo ponemos en época pre-COVID, es muy similar. Las actividades primarias son las únicas que han venido creciendo, yo diría que al doble de la economía, o muchas veces más que al doble, porque crecen a lo mejor en un porcentaje cercano al 4%, y bueno, los crecimientos totales de la economía, pues los conocemos, ¿no? Muy pegados a cero. Entonces, era importante decirles porque justamente hoy uno de los motores que está moviendo la economía es justamente el sector primario y en gran parte explicado, por supuesto, por las exportaciones. Este es un poquito, yo les diría que nos concentremos en las gráficas azules, es el desarrollo que ha tenido la evolución comercial de México y vemos que a partir de 2019 somos superavitarios, ¿no? Aquí es importante decir que si esto le damos un doble clic y lo pasamos al sector agro,
vamos a ver que desde el 96 o desde fechas cercanas a la entrada en vigor del Telecán, México ha venido creciendo, bueno, el flujo, no solo México, sino el flujo comercial entre Estados Unidos y México de agroproductos ha venido creciendo en un porcentaje cercano al 5% anual. Y también, pues México en los últimos 3 años ha tenido un saldo positivo por encima de Estados Unidos y estamos esperando que las exportaciones de alguna manera puedan cerrar cercanas a los 40,000 millones de dólares, ¿no? Esto es muy relevante porque las exportaciones hoy son la tercera fuente de divisas, incluso por encima de lo que pudiera ser actividades como las remesas o como el turismo, ¿no? Entonces hoy, pues sí, está siendo una fuente de ingresos el tema de las exportaciones agroalimentarias y en gran medida cuidadas por estos capítulos de medidas sanitarias y fitosanitarias. Esta gráfica nos muestra también un poquito cómo están hoy en agosto las exportaciones del sector. Entonces, bueno, vemos aquí, esta tabla explica todas las exportaciones y las importaciones totales. Es una tabla del Banco de México y ahí ven un recuadro rojo, ¿no? Como el único que tiene una variación positiva anual es el sector agropecuario, explicado por 12,000 millones de dólares, y seguido de las actividades extractivas. Entonces, esto solamente es actividades agrícolas y pecuarias. Si a esto le metemos algunos componentes agroindustriales, como pueden ser tequila y cerveza, pues yo creo que nos vamos, bueno, no creo, tengo la certeza de que nos vamos a cifras cercanas a los 24, 25,000 millones de dólares alrededor de esa cifra para el mes solamente de septiembre, ¿no? Entonces, es importante decirlo porque, insisto, es un motor de la economía que actualmente está siendo uno de los más importantes. Ahora bien, esta gráfica también la tomé de la Secretaría de Economía. Es importante decir que si bien hoy a lo mejor el mapa no se ve tan azul, se pudiera ver que tenemos muchas áreas de oportunidad, pues México tiene hoy 13 capítulos, bueno, 13 tratados de libre comercio con 13 capítulos OTC y con 13 capítulos también medidas fitosanitarias. ¿Por qué es muy relevante para nosotros el TEMEC? Pues por obvias razones, porque ahí está concentrado el 80% de nuestras exportaciones en la zona de Norteamérica. Y es importante decir que de ese 80%, pues probablemente son 78,5 a Estados Unidos y el 1,5 a Canadá, ¿no? Podríamos entrar en una discusión si es importante la diversificación y demás, que sí lo es, pero bueno, hoy la realidad es que lo que tenemos es una concentración del 80% con Estados Unidos y Canadá y tenemos otras 12 vías de libre comercio que tendríamos que estar explotando para diversificar mercados y acercarnos a otros consumidores mucho más exigentes, ¿no? Entonces, aquí es relevante mencionar que México cada día es un país más abierto. México es un país cada vez más competitivo en lo que producción agropecuaria significa. Y México también, pues somos mucho más productivos, ¿no? Si bien la balanza es positiva, hay ganadores y hay perdedores. Hoy México es un gran importador a lo mejor de commodities, como pueden ser granos, leche en polvo y algunos otros. Pero creo que lo más relevante es que somos un gran exportador de productos de valor agregado, entre los cuales están algunas hortalizas y algunos productos agroindustriales, ¿no? Entonces, esto es importante porque cada vez estamos llegando a países mucho más competitivos y donde cada vez pues, se hace más importante la posibilidad de poner algunas barreras no arancelarias, dado el éxito que están teniendo los productos de México. Entonces, ¿por qué es relevante para nosotros el capítulo de medidas fitosanitarias? En primera instancia, cito la Ley de Infraestructura de la Calidad, que entró en vigor apenas alrededor del 10 o el 13 de septiembre, donde en su artículo 1 cita que la presente ley pues tiene en sus disposiciones de observancia general y obligatoria en todo el territorio, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales. Y cuando damos doble clic hacia el artículo 4 de esta ley, nos habla también de que las normas oficiales mexicanas se consideran reglamentos técnicos o medidas sanitarias o fitosanitarias. Esto es sumamente relevante porque esto nos lleva a la adopción de algunos principios que ya los describía ahorita Sergio, que son los principios de no discriminación, de proporcionalidad, de evaluaciones de riesgo, sustento en normas internacionales, por supuesto, transparencia y cooperación regulatoria. Entonces, esto de primera instancia es importante. ¿Por qué es importante también? Porque si vemos esta gráfica también, cuya fuente es la Secretaría de Economía, lo que vemos es que hoy los países están notificando a la Organización Mundial de Comercio
en primera instancia, medidas de protección a la salud y a la seguridad. Entonces, vemos cómo pues, las principales inquietudes hoy en el intercambio comercial de los países y en el establecimiento de normas o de estándares o de regulaciones internas, pues están enfocadas al tema de la salud y la seguridad. Entonces, para nosotros tener capítulos fuertes de medidas sanitarias y fitosanitarias, no solamente a nivel de OMC, sino capítulos mucho más detallados a nivel de tratados comerciales como el TEMEC y el TIPAT, pues de alguna manera nos permiten trabajar mucho mejor en el desarrollo de regulaciones con la preocupación de salud y de cuidado de la salud y de la seguridad, ¿no? No quise dejar de mencionar esto porque me parece relevante, ¿no? Esto es lo que está principalmente preocupando a los países y aquí lo vemos con 13,000 notificaciones y seguido de percepciones de materia de calidad de 4,000, ¿no? La diferencia es bastante relevante. Ahora bien, entrando a lo que hace a los capítulos TEMEC y del TPP en SPS, aquí pues un poco comentarles desde la perspectiva del sector privado del Consejo Nacional Agropecuario cuáles son los principales logros de este capítulo en el TEMEC. Y el primero es que hasta ahorita es un capítulo sumamente ambicioso, es de los más ambiciosos que México haya negociado en un TLC en materia de sanitarias y fitosanitarias, porque se moderniza y se fortalece el capítulo para dar lugar a la toma de decisiones regulatorias con base en ciencia. Y lo pongo en amarillo porque a pesar de que pudiera parecer un tema trivial, es súper importante porque con base en ciencias que son aplicadas las medidas y con base en dicha ciencia y dichas medidas es que se determina si hay un alto o no al flujo comercial. Entonces, parece trivial, pero es uno de los avances muy importantes, ¿no? Por supuesto, se conserva el objetivo de garantizar que las partes mantengan su derecho soberano a proteger la vida humana, plantas y animales, que eso, bueno, no necesita mucha explicación. Cada país, independientemente de lo que se tenga aquí, tiene ese derecho soberano de poner sus medidas siempre y cuando se garantice la protección de la vida humana, plantas y animales. Se trabajó muchísimo en mejorar la transparencia en el desarrollo de la implementación del MCF. Esta parte de la transparencia es sumamente relevante porque nos obliga también a abrir de manera pública las regulaciones para que todos los países tengan derecho a conocerlas y, bueno, en este caso los 3 países tengan derecho a conocerlas y opinar sobre las mismas. Se mejoran los procesos de certificación, regionalización y el reconocimiento de las equivalencias. También Sergio lo decía de manera muy clara hace ratito en su presentación. Otro de los temas que se logra es que el monto de franquicia esté sujeto a regulaciones sanitarias y fitosanitarias. Esto es decir, cada vez vemos más el comercio internacional de alimentos a través de estos servicios de mensajería. Entonces, se garantizó también que aplicaran medidas sanitarias y fitosanitarias para estos procesos. Se incluye la posibilidad de acordar planes de trabajo. En este caso, es la primera vez que Estados Unidos y Canadá aceptan procesos simplificados para el reconocimiento de zonas libres, lo cual favorece muchísimo el tiempo de la toma de decisiones y el flujo comercial. Y se establece un mecanismo también de las partes para consultas técnicas. Todo está sujeto, obviamente, al capítulo de solución de controversia, es decir, todo el capítulo MCF y no solo algunas de las disciplinas están sujetos al mecanismo de solución de controversias. Entonces, ¿qué se ganó en el capítulo MCF? Pues mayor transparencia, análisis de riesgo. Nuevamente hago este señalamiento, que las decisiones se tomen con base en ciencia. Los mecanismos de cooperación para establecer comités de trabajo bilateral. Grupos técnicos de trabajo, se logró rescatar los que ya estaban, más que rescatar, se logra la continuidad de los grupos de trabajo como la Organización Norteamericana de Protección de Plantas, o famosa NAPO, los grupos de trabajo de plaguicidas. Es decir, son grupos que ya venían trabajándose desde el Telecán y se mantienen ahora con el capítulo de TEMEC, y la compatibilidad también se fortalece en cuestión de medidas sanitarias y sanitarias y fitosanitarias, ¿no? Ahora bien, en lo que hace al capítulo de medidas sanitarias y fitosanitarias del TIPAT, es un capítulo que a todas luces es un instrumento que busca la diversificación de los mercados, enfocándonos mucho más a la región Asia-Pacífico, y contiene algunas herramientas para resolver algunas diferencias que pudieran surgir en el aspecto comercial derivado de la aplicación de medidas, ¿no? Vemos también aquí cómo algunas de las innovaciones que se tuvieron fue la parte de certificación electrónica, la equivalencia que privilegia las medidas que cada uno de los países tenga, siempre y cuando se
se pueda lograr el mismo objetivo de protección de la salud. Se trabajó mucho en la parte de regionalización. Hoy sigue siendo un gran reto para México. Hace ratito hablaban del caso del aguacate, ¿no? Si bien hoy pues, se puede exportar aguacate a Michoacán, pues no es la misma suerte para el aguacate de otras regiones, ¿no? Entonces, aun cuando tienen todo el cumplimiento sanitario, fitosanitario y demás, bueno, pues no han logrado darse esa exportación de otras regiones, pero es algo que se debe de estar trabajando en el marco, en el marco en el marco del TIPAD. Se esforzó también, se reforzaron también los mecanismos de cooperación, por supuesto de transparencia para tener la disponibilidad de las regulaciones y la apertura de las mismas para que cualquiera, no solo entidades de gobierno, sino cualquier persona o cualquier interesado en el tema pudiera comentarlas. Y por supuesto, se trabajó también en el Comité de Medidas Sanitarias y en la coordinación también para foros internacionales, ¿no? Entonces, aquí, pensando en en algún ejemplo muy concreto, presentarles un poquito un ejemplo práctico, ¿no? Hoy una empresa que tiene pizzas congeladas, que está buscando mercados de exportación, si no tuviéramos el TIPA, hubiera tenido que llegar, y este es un caso real, es un caso actual, ¿no? Si no tuviéramos TIPA, tendría que llegar a través del el acuerdo bilateral que existe entre México y Perú, donde de alguna manera no contaría con el beneficio o con los beneficios tan claros de las disciplinas que se reforzaron en el capítulo de medidas sanitarias y fitosanitarias del TPP. Y bueno, no se tendría la garantía de la solución de controversias, los principios científicos y lo más importante, bueno, no lo más importante, pero adicionalmente, si llegara a través de la parte bilateral, sería un producto que tendría que estar pagando una tarifa arancelaria del 25%, a diferencia de un TPP que hoy tiene una, eh, una, un arancel cercano a cero, ¿no? La parte de equivalencias, por ejemplo, nos permite trabajar a nivel de TPP, donde si este establecimiento que pretende exportar pizzas congeladas tiene ya una certificación TIF, bueno, pues a través de la parte de equivalencia se puede de alguna manera avanzar mucho más rápido para dar cumplimiento y garantías al gobierno peruano de que el producto es inocuo y no representa ningún riesgo para sus potenciales consumidores, ¿no? Y finalmente lo que yo quisiera es presentarles un poquito otro caso que tenemos en el Consejo Nacional Agropecuario de un caso real y un caso actual, pero más allá de reflejar y hablar de TPP o hablar, bueno, de TIPAT o hablar de TEMEC, aquí lo que yo quería presentarles en esta lámina final es el beneficio que para la membresía del Consejo Nacional Agropecuario ha tenido trabajar en conjunto con la Secretaría de Economía en el Comité Nacional de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias. Una empresa tuvo un bloqueo de sus exportaciones de productos de ave a Centroamérica a finales de agosto. Se le informó que después de 10 años de venir cumpliendo con todas las certificaciones y con todos los requerimientos, se bloqueaban las exportaciones. Esta empresa intenta hacer gestiones durante el mes de septiembre sin obtener mucho resultado. El jueves 1 de octubre se hace un acercamiento a la Secretaría de Economía, donde se expone el caso y pues se pide apoyo un poquito para llevar el tema a las ministeriales de la OMC. A finales de octubre se hacen las reuniones ministeriales de la OMC, donde con apoyo de la Secretaría de Economía se presenta este caso específicamente ante Nicaragua y Honduras. Y la realidad es que al día de hoy esta empresa ya está teniendo conversaciones rápidas y aceleradas con las autoridades sanitarias de dichos países para reactivar la exportación de los productos de ave. Cosa que debo decir que sin la intervención pues, de la Secretaría de Economía probablemente no diría que a lo mejor no hubiera sucedido, pero sí tenemos la certeza de que hubiera sido mucho más lento y mucho más tardado, ¿no? Entonces sirva esta última lámina nada más para reiterar el agradecimiento institucional del Consejo Nacional Agropecuario, al equipo de Comercio Exterior encabezado por la subsecretaria de la Mora y a todo su equipo. Y bueno, quería terminar un poquito dándoles un ejemplo práctico y real de poder participar en estos comités. Entonces, con esto termino. Yo estoy a sus órdenes y pues nada más reiterar el agradecimiento por la invitación
Y cualquier duda, pues aquí estamos, pendientes y a sus órdenes. Muchísimas gracias a todos y voy a dejar de compartir para que continúen los que vienen delante de mí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Sin duda, muy relevante y muy interesante la información que nos compartes. También para nosotros es un gusto trabajar en colaboración con ustedes. Ahora le voy a ceder la palabra a mi compañera Viviana, Viviana Salgado, que les va a platicar sobre obstáculos técnicos al comercio. Adelante, Vivi, voy a compartir tu presentación. Gracias, Iván. Solo para confirmar, ¿me escuchan bien? Sí, se escucha bien. Perfecto. Buenos días a todos. Mi nombre, como ya lo mencionó Iván, es Viviana Salgado y soy directora encargada de obstáculos técnicos al comercio en la Dirección General de Disciplinas de Comercio Internacional de la Subsecretaría de Comercio Exterior. El día de hoy, además de la sesión de MSF, tenemos la sesión relativa a obstáculos técnicos al comercio. Es una sesión que ya se había presentado también en la primera parte de este seminario y hoy vamos a complementar con información y a mostrarles un poco de manera menos teórica cómo funcionan los obstáculos técnicos al comercio. Durante la presentación vamos a hablar sobre el Acuerdo de Obstáculos Técnicos al Comercio de la Organización Mundial del Comercio, las disposiciones en materia de OTC que son incluidas en tratados internacionales como el TELECAN, el TIPAT y el TEMEC, y sobre los comités de obstáculos técnicos al comercio, que son los foros a través de los cuales damos seguimiento a esas disciplinas. Siguiente lámina. Antes de entrar a la especificidad de las disciplinas incorporadas en tratados internacionales, es importante conocer el origen y de dónde nacen. Dentro de la OMC se han negociado diversos acuerdos. Uno de ellos es el de MCF, que ya abordamos en la primera parte de esta sesión, y otro acuerdo es el de obstáculos técnicos al comercio. El objetivo del Acuerdo de Obstáculos Técnicos al Comercio es lograr que los reglamentos técnicos, las normas y los procedimientos de evaluación de la conformidad no constituyan obstáculos innecesarios al comercio internacional. Aplica para esos tres tipos de medidas. El mismo acuerdo reconoce el derecho de que los miembros de la OMC puedan aplicar medidas para alcanzar sus objetivos legítimos de política pública. Los objetivos legítimos pueden ser la salud de la población, la inocuidad de los productos, protección del medio ambiente, información al consumidor, calidad de los productos, entre otros. No hay un listado limitativo de lo que es un objetivo legítimo. Y los principios esenciales de este acuerdo son muy similares a los del acuerdo MCF y refieren a no discriminación, proporcionalidad, transparencia y sustento en normas internacionales. La no discriminación es que le dé trato igualitario tanto al nacional como al extranjero. Es decir, que si tenemos un reglamento técnico, una NOM, que es un reglamento técnico en México, y le aplique de manera igualitaria tanto a los productos mexicanos como a los productos que vienen a México. También tenemos el concepto de proporcionalidad, que refiere a que la medida que emita, por ejemplo, México, no sea más restrictiva de lo necesario para poder alcanzar el objetivo que busca. Pues busca que sea proporcional la medida al objetivo que busca lograr. También viene el tema de transparencia. A través del principio de transparencia, la OMC insta a los países a permitir la participación de terceros en el desarrollo de sus medidas. En el caso de México, por ejemplo, permitimos que los grupos de trabajo que elaboran las normas oficiales mexicanas participen delegaciones o representantes de otros países. Entonces, cuando hacemos una NOM o cuando hacemos un procedimiento de evaluación de la conformidad, además de las dependencias involucradas, pueden participar representantes de otros países socios comerciales. Y tenemos el sustento de normas internacionales, que es uno de los más importantes. El sustento de normas internacionales insta a los países a que si ya hay una norma internacional, por ejemplo, si México va a crear un reglamento técnico sobre baterías y hay una norma internacional que hable sobre baterías y que tenga un objetivo similar al de México, México use como base esa norma internacional para que las regulaciones que emita México en esa materia sean lo menos distintas a lo que ya se acordó internacionalmente.
Siguiente lámina, por favor. El acuerdo OTC no aplica a las medidas sanitarias y fitosanitarias. Como lo comenté, hay un acuerdo especial para ese tipo de medidas. Tampoco aplica a las especificaciones de compra elaboradas por los gobiernos, que son mejor conocidas como compras públicas, y tampoco aplica a lo relativo a servicios. Ahora, como lo mencioné al principio, el acuerdo tiene un alcance hacia 3 medidas: reglamentos técnicos, normas y procedimientos de evaluación de la conformidad. Los reglamentos técnicos, como lo mencionó Mauricio en una de sus láminas, en la Ley de Infraestructura de la Calidad, especifica que la norma oficial mexicana puede ser o un reglamento técnico o una medida sanitaria o fitosanitaria, y esto dependerá de la característica de la norma en sí. El reglamento técnico establece características de un producto o de los procesos de producción que están relacionados a ese producto y es de observancia obligatoria. Y puede incluir prescripciones en materia de terminología, etiquetado, embalaje o símbolos. Después tenemos las normas. En la OMC se conocen como normas. México tiene lo que llamamos NMX, norma mexicana, y en la nueva ley de infraestructura lo llamamos estándares. Esta figura establece reglas, directrices o características para los productos o los procesos de producción. Son de observancia voluntaria. Entonces, la diferencia está, eh, si bien nos podríamos confundir en lo que representa un reglamento técnico y una norma, la diferencia más marcada es que una es de observancia obligatoria, otra es de observancia voluntaria. Y también tenemos un procedimiento de evaluación de la conformidad, que son los procedimientos en los cuales se determina que se cumplen las prescripciones que están establecidas en los reglamentos técnicos o en las normas. Siguiente, por favor. Pero ¿cómo incluimos todas estas disposiciones en los compromisos de los tratados comerciales internacionales de los que México forma parte? Siguiente. Esta lámina igual probablemente ya la hayan visto en otros seminarios y es una lámina muy similar a la que incluyó Mauricio en su presentación. México tiene 13 tratados de libre comercio y los 13 tratados contienen un capítulo sobre obstáculos técnicos al comercio, unos con mayor ambición que otros y con disciplinas distintas dependiendo de la necesidad que en el momento de la negociación se identificó para esta disciplina. Siguiente lámina, por favor. Las disposiciones de tratados internacionales que se incluyen en materia de obstáculos técnicos al comercio se incluyen a través del capítulo sobre obstáculos técnicos al comercio. Y el objetivo principal de este capítulo es facilitar el comercio, mejorar la transparencia y promover cooperación regulatoria y buenas prácticas regulatorias. Lo importante aquí es destacar que las medidas arancelarias y las no arancelarias, como puede ser una MCF o una OTC, son igual de importantes, porque si bien para un producto puedes tener arancel cero, si tienes alguna prescripción que sea una medida no arancelaria, igual tienes requisitos que cumplir. Entonces, no todo se limita al arancel, a la medida arancelaria, sino que tenemos que ver un poco más allá a las medidas no arancelarias, y es por eso que este tipo de medidas han incrementado su importancia en el comercio internacional. Siguiente lámina, por favor. Ahora veremos sobre las disposiciones en tratados internacionales. Primero el TELECAN, que es un tratado que ya no entró en vigor. Desde el 1 de julio tenemos al TEMEC, que es el que lo moderniza. En el TELECAN se reintegran los del acuerdo que de la OMC. Es decir, que todo lo que está en ese acuerdo de la OMC, acá también se tiene que cumplir en el TELECAN. El TELECAN, además, te da el derecho de adoptar medidas de normalización y fijar el nivel de protección apropiado según lo que se requiera por cada país o según el caso específico del sector que estoy regulando, pero reconoce la no discriminación y el compromiso de realizar una evaluación de riesgo. El TELECAN mantiene el compromiso de usar del uso de normas internacionales y también promueve la aceptación de resultados de evaluación de la conformidad, siempre y cuando estemos seguros de que hay una garantía satisfactoria con relación al objetivo buscado. Y mantiene los compromisos de transparencia relativos a notificación, consulta pública y plazo prudencial de adopción, es decir, que exista un plazo en el que la industria pueda adaptarse al nuevo reglamento técnico o al nuevo procedimiento de evaluación de la conformidad y que las medidas no entren de hoy para mañana, por decirlo de una forma coloquial. En el TELECAN existen comités de medidas relativas a la normalización
que tenían el objetivo de dar seguimiento a los compromisos y al funcionamiento de subcomités que también se habían creado en el marco del Telecam. Existían 3 subcomités y un consejo de normas, es el subcomité de normas de transporte terrestre, el de normas de telecomunicación, el etiquetado de bienes textiles y del vestido y el consejo de normas automotrices. Siguiente, por favor. Por su parte, en el TIPAC, además de que se reiteran los compromisos del acuerdo OTC de la OMC, se pueden identificar disciplinas que son consideradas como Telecan Plus, es decir, que se mantiene lo que hay en el Telecan, pero hay algún beneficio adicional o un compromiso adicional que tiene que cumplir a la luz del tipo. Algunas de las disposiciones Telecan Plus se ven reflejadas en rubros como el sustento de normas internacionales, la transparencia y evaluación de la competencia. Por ejemplo, en el Telecam teníamos el compromiso de permitir, a través del principio de transparencia, de permitir la participación de terceros para la recepción para recibir comentarios, observaciones de nuestros reglamentos técnicos. En el TIPAD mantenemos este compromiso, pero adicionamos la respuesta a comentarios recibidos. Entonces, ahora no nada más permites que comenten tus reglamentos técnicos en el proceso de elaboración, sino que te comprometes a dar una respuesta a esos comentarios. Y también, por ejemplo, puedes ampliar el periodo de consulta de 60 días, que es como lo básico en OMC, a 90 días que se establece en el tipo. En la lámina, digo, sin meterme al detalle de la lámina, pero pueden ver los compromisos y pueden ver también la flechita verde, significa como las disciplinas con mayor ambición y se identifica donde tenemos disposiciones Telecam Plus, sobre todo en transparencia y en normas internacionales. Siguiente, por favor. Y por último tenemos TEMEC. TEMEC contiene disposiciones que podrían ser consideradas como Telecam Plus y en otros casos como TIPAD Plus. Y adicional a esto, contiene un nuevo apartado sobre etiquetado que busca que los reglamentos técnicos relativos a etiquetado observen los principios del trato nacional y proporcionalidad del acuerdo OTC de la OMC, que son algunos de los principios que mencioné y que expliqué al principio de la presentación. La misma lámina identifica cuáles son las disposiciones con mayor ambición e identifica también la nueva disciplina en materia de etiquetado. Siguiente lámina. Ahora bien, ¿qué pasa si tenemos dudas o cuestionamientos sobre cómo un socio comercial está incorporando estos compromisos y sus regulaciones? Tenemos la oportunidad de acudir a los comités de implementación de tratados internacionales o bien al Comité sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC. ¿Y cómo identificamos estas preocupaciones, por ejemplo, a nivel nacional por parte de la industria o si la industria identificó alguna preocupación? ¿Existen canales más informales o canales directos entre algún representante del sector o de algún sector con nosotros, ¿no? Con la Dirección General de Disciplinas de Comercio Internacional, que somos quienes estamos al tanto de esta materia? Sin embargo, existe un Comité Nacional de Obstáculos Técnicos al Comercio, que es coordinado por la Secretaría de Economía y el cual tiene una invitación abierta tanto a representantes de la industria como a otras dependencias del gobierno federal que a veces fungen como reguladores. A través de este comité se busca informar sobre el estatus de las negociaciones. El comité tiene un objetivo amplio, además de ser un foro de información para poder actualizar sobre las negociaciones en curso en materia de obstáculos técnicos al comercio o temas relacionados a la materia en foros internacionales. Su principal objetivo es la identificación de preocupaciones comerciales específicas por parte del sector privado o de reguladores nacionales. Es decir, en el Comité Nacional les explicamos cómo es una preocupación comercial específica, cómo se identifica y los siguientes pasos para poder aclarar sus dudas o poder eh, conocer algún detalle que se necesite conocer sobre la regulación. Identificar una preocupación comercial refiere a identificar el reglamento técnico o el procedimiento de evaluación de la conformidad que ha sido notificado a la OMC por algún país miembro, aunque en algunas ocasiones no se notifican. La notificación es parte de los compromisos de transparencia y la notificación consta en pues, hacer del conocimiento de los países miembros de la OMC que X país está
por desarrollar una nueva regulación, identificar el tipo de productos que quedan cubiertos y los siguientes pasos para que todos los países estén informados. Una vez identificada la medida que preocupa a la industria, regulador nacional, tenemos que conocer cuál es su preocupación con relación al impacto que representa en el comercio internacional de los productos abarcados por dicha medida. Esta información nos sirve para poder transmitir al país emisor de la medida nuestra preocupación al respecto. Entonces, una vez que identificamos el reglamento técnico de Arabia Saudita en materia de lavadoras y que conocemos cómo este reglamento técnico impacta en el comercio de México y cómo es que afecta en nuestra industria nacional, podemos ir a la OMC, buscar el contacto bilateral o presentarla en el foro en sí para poder obtener más información y poder compartir con Arabia Saudita la preocupación que tiene nuestra industria. El Comité Nacional sesiona normalmente 3 veces al año, previo a cada comité de la OMC. Realmente funge como un comité de coordinación. Este comité nos permite preparar nuestra postura, por decirlo de alguna forma, la postura del Gobierno de México para el comité de la OMC, el cual también sesiona 3 veces al año, normalmente en febrero, junio y noviembre. Sin embargo, también existen comités de implementación, como pueden verlos en la pantalla. Tenemos el Comité Nacional, que está coordinado por la Secretaría de Economía, del que ya hablamos, y tenemos el Comité de Implementación en Tratados Internacionales. Tenemos el Comité de Implementación de la Alianza del Pacífico, el Comité de Implementación de TIPAD, el Comité de Implementación del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea y México, y el Tratado de Libre Comercio, perdón, el Comité de Implementación del TEMEC, o el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Si ven en la lámina podemos ver las últimas fechas de reunión. En el caso del Comité de Implementación de la Alianza del Pacífico, es un comité muy activo porque tenemos anexos sectoriales de negociación y en proceso de implementación. Entonces, nuestra última reunión fue ayer para revisar el avance en nuestros anexos sectoriales. Tenemos el comité de TIPA, donde la última reunión fue en julio de este mismo año. Y con Europa y con Estados Unidos nos reunimos el 16 y 19 de octubre, igual para revisar la agenda. En el caso del TEMEC fue la primera reunión del Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio. Y después viene el comité de la OMC, que ya lo había mencionado, se reúne 3 veces por año. La última reunión fue en octubre, a finales de octubre, donde México llevó una agenda, principalmente la agenda que llevamos en OMC es la agenda del tequila, pero vamos a entrar en detalle más adelante con la participación de la Cámara. Por ejemplo, en el comité de implementación del TEMEC, solo para contarles un poco del tipo de agenda que se maneja, bueno, que se manejó en este comité, la agenda varía y va a variar, depende de los intereses. Este comité se reunió el 16 de octubre y tuvo 2 tipos de sesiones. La primera sesión fue trilateral y la segunda fueron después sesiones bilaterales. En la sesión trilateral se abordaron temas de interés para los 3 países, como actualizaciones relativas a los sistemas de normalización y evaluación de la conformidad que pudieran tener implicaciones en la implementación de este capítulo en la región de Norteamérica. Y adicionalmente se discutió sobre preocupaciones comerciales específicas de interés bilateral, es decir, reglamentos técnicos de otros países que podrían tener implicaciones en el comercio de México, Canadá y Estados Unidos. Esta reunión trilateral también permitió la discusión e intercambios de puntos de vista sobre la coordinación bilateral con organizaciones como la OMC u otros foros internacionales. Después de la reunión trilateral, tuvimos sesiones bilaterales México-Estados Unidos, México-Canadá, para poder aclarar preocupaciones comerciales que teníamos únicamente de manera bilateral y que no eran de interés de los 3 países. Entonces, así fue la estructura del comité TEMEC de este año. Probablemente en la próxima reunión la estructura sea distinta, pero es un poco de la materia que se discute ahí. Como anteriormente, está el comité de la OMC, que es una 3 veces al año, y lo que te permite el comité de la OMC es llevar tus preocupaciones a nivel internacional. En este comité México participa a través de la Dirección General de Disciplinas de Comercio Internacional, de la Subsecretaría de Comercio Exterior y de la misión de México ante la Organización Mundial del Comercio en Ginebra. Las preocupaciones que México presenta en este comité son resultado justamente de las consultas que hacemos con la industria, principalmente a través del Comité Nacional, y se pueden presentar de 2 maneras.
a través en el foro, se le llama, que es enfrente de todos los países, donde los otros países pueden apoyar tu preocupación, o puede ser a través de reuniones bilaterales también. Aunque en algunas ocasiones, como en este año, sesionaron los comités de implementación previo al comité de la OMC, entonces la agenda era casi similar. México incluyó, por las discusiones que tuvimos en los comités de implementación, algunas preocupaciones se reiteraron en el comité de la OMC. El comité de la OMC ha permitido presentar observaciones y tener contacto bilateral con países con los que, por ejemplo, no tenemos un tratado internacional de libre comercio y que por ende no podemos dar seguimiento a través de los comités de implementación. No es la misma facilidad que tenemos con Estados Unidos o con Europa o con la Alianza del Pacífico, porque no tenemos un comité, no tenemos un punto de contacto para nuestras preocupaciones. Entonces lo hacemos a través de la OMC, donde están todos los representantes, para poder compartir nuestras preocupaciones tanto al país que emite la regulación que nos preocupa, como para hacerlo del conocimiento del resto de los países miembros. La agenda más fuerte en los últimos años que México ha presentado en el comité de la OMC es la agenda del tequila, por diversas regulaciones sobre bebidas alcohólicas que podrían afectar el comercio de la bebida mexicana. Y aunque digo, no entraré en detalle de la agenda, porque viene de la Cámara Nacional, pero por ejemplo se logró, a través del comité de la OMC, se logró la inclusión de la definición de tequila en un reglamento de bebidas alcohólicas de Indonesia hace años, lo que evitó que se afectara la importación del tequila en ese mercado. A través de este mismo comité, México presentó comentarios, al igual que otros países, sobre el etiquetado implementado en Chile para alimentos preenvasados. Y esas observaciones que se presentaron en el comité de la OMC permitieron que en Chile se crearan grupos de trabajo para poder atender y discutir. Otro caso, por decirlo de alguna forma, refiere a un reglamento de Ecuador sobre agentes de tensión superficial. El reglamento que presentó o que notificó inicialmente Ecuador a la OMC era considerado por los países miembros como un reglamento más restrictivo de lo necesario. Y a través de las discusiones que se dieron en OMC, de la presentación de comentarios hechos por México y por otros países, Ecuador permitió el intercambio de información e hizo modificaciones a su reglamento para que no representara una barrera al comercio internacional. Entonces, es un poco de los ejemplos que ha habido y de los casos de éxito, y como esos ejemplos hay otros. No siempre se busca hacer modificaciones a las medidas notificadas ante este comité. Algunas veces de claridad sobre el ámbito de aplicación, sobre el proceso de implementación, sobre los siguientes pasos, pero si no tuviéramos este contacto sería muchísimo más difícil acceder a la información, porque no tendrías con quién contactarte para poder entablar esta comunicación. Y bueno, antes de finalizar esta sesión, digo, tenemos aquí una lámina de conclusiones donde realmente lo que vemos es que la disciplina de obstáculos técnicos al comercio busca identificar, disminuir y eliminar barreras no arancelarias que afectan el comercio internacional. La participación de la industria es crucial para la identificación de estas barreras, y los compromisos activos en tratados internacionales se pueden monitorear a través de comités. No se queda en la firma, no se queda en el papel, realmente se le da seguimiento y se busca explotar los beneficios que se tienen a través de los tratados internacionales. Y abiertos para la participación de la industria, de reguladores nacionales y obviamente las contrapartes de los socios comerciales. Antes de finalizar la sesión, los quiero invitar a ver un video sobre EPI, que es una plataforma de acceso público que les va a servir a todos para poder identificar las notificaciones que se han hecho en el comité de la OMC. Una vez que concluya este video, los voy a guiar sobre la plataforma, y esta plataforma sirve tanto para regulaciones de OTC como regulaciones de MSF. Entonces, Vivi, ¿te parece, perdón que te interrumpa, si mejor vemos el video al final? Creo que queda mejor con después de la presentación que nos pueda compartir la cámara, entonces. Perfecto, sí, muy bien. Podemos dar la palabra a la Cámara Nacional y después vemos el video de Pink para cerrar, ya que aplica ambas disciplinas. Sí, muchas gracias. Nos acompaña también Mojica, director de la Cámara Nacional de
de la industria tequilera. Muchas gracias, Alfonso, por acompañarnos. Te cedemos la palabra. Muchas gracias, Sergio Iván. Buenos días a todos. Un saludo muy afectuoso a la doctora Luz María de la Mora, de la que recibimos mucho apoyo, así como todo su equipo, a Ricardo y a todo el equipo de aquí de la Secretaría de Economía. Les manda también un saludo mi presidente, Rodolfo González. Y bueno, adelante con la presentación. A ver, voy a tratar de ser muy breve, porque vamos a presentar algunos temas. Claudia, mi colega, va a presentar unos temas ya muy técnicos en la parte operativa de lo que hemos trabajado de la mano con la Secretaría de Economía. Sin embargo, quisiera hacer una introducción de lo que es la Cámara. La Cámara Nacional de la Industria Tequilera. ¿Y por qué nacional? Porque se puede fabricar tequila en todo el estado de Jalisco, en algunos municipios de Guanajuato, en algunos municipios de Nayarit y en algunos municipios de Tamaulipas, ¿sí? Además de Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Nayarit y Tamaulipas. Entonces es por eso que es una Cámara Nacional. Tenemos 60 años ya trabajando como Cámara Nacional de la Industria Tequilera. El año pasado cumplimos nuestro 60 aniversario. Y bueno, es la institución líder reconocida para representar, promover y defender los intereses del tequila y de toda la industria. Adelante, por favor. Muy brevemente, sí, este es un antecedente de cómo se creó la Cámara. La Cámara realmente empezó como una asociación, una pequeña asociación de productores en los años 30, 40. Y bueno, familias tequileras integraron esta pequeña asociación. Unos años después se crea la primera legislación del tequila. Se funda en 1959 la Cámara del Tequila, pero a nivel regional, ¿sí? Ahí es cuando se funda a nivel regional. Recibimos el reconocimiento como denominación de origen, primera denominación de origen en el país, en 1974. Luego ya tuvimos el registro ante la OMPI. Trabajamos para el tema del Telecán y Telecuen en los años 90. Se funda el Consejo Regulador del Tequila en 1994. Este es un tema importante. La Cámara y el Consejo trabajamos en equipo y de manera coordinada. Son dos organismos diferentes, pero de alguna manera representamos a la industria. ¿Sí? El Consejo certifica, valida que sea un tequila, el Consejo Regulador de Tequila. Y la Cámara es la representatividad oficial de los empresarios. ¿Sí? La Cámara se creó hace 60 años, el Consejo Regulador en 1994, hace 27 años. En 2006 recibimos la declaración de la UNESCO como paisaje agavero y antiguas instalaciones de tequila. Así fueron declarados patrimonio cultural de la humanidad. En 2018 tenemos la declaratoria del Día Nacional del Tequila como día oficial, ¿sí? Se encuentra ahí en el diario oficial de la Federación y es el tercer sábado de cada mes de marzo. Entonces estamos muy contentos por esto, porque hay un Día Nacional del Tequila. En 2019 se formaliza una asociación internacional. Esto es bien importante porque veníamos trabajando como Cámara Nacional de la Industria Tequilera con otros organismos como Spirits Canada, Spirits Europe, Discus en Estados Unidos, etcétera. Veníamos trabajando en acciones de conveniencia para los diferentes asociaciones, ¿sí? Entonces decidimos el año pasado conformar oficialmente la WSA, que es la World Spirit Alliance. Esta asociación ya está conformada por 19 miembros, entre ellos nosotros como Cámara Nacional. El presidente actualmente de la WSA es Rodolfo González, presidente de la Cámara del Tequila, y bueno, trabajamos en muchos proyectos en común como industria, así como industria de espirituosos. Trabajamos evidentemente
con el apoyo otra vez de la Secretaría de Economía, nosotros como Cámara del Tequila y las demás asociaciones con sus diferentes ministerios de Economía o representantes homólogos, ¿sí? Entonces es un trabajo bien interesante porque ya no solo nos quedamos a nivel nacional, ¿sí? Ya estamos a nivel internacional representados también por una asociación privada como es la WSA. Cumplimos 60 años, recibimos distintivos como entidad promotora de la responsabilidad social, estamos trabajando muy fuerte en este tema. Este año lo volvimos a recibir, hace unos días lo recibimos otra vez, y recibimos el premio también de ética y valores por parte de Concamín hace 2 días, etcétera. El último punto de aquí del cronograma es que estamos ya protegidos en 55 países. Esto también es bien importante para nosotros como Cámara, porque, bueno, se dice fácil tener una protección en 55 países. Sin embargo, bueno, reitero otra vez, la acción conjunta entre la Cámara Nacional del Tequila y la Secretaría de Economía ha hecho todo esto posible, ¿sí? Porque no podemos hacerlo solos, realmente. Todas las alianzas, todos los trabajos que hemos realizado conjuntamente, tanto aquí en México como fuera, a través de las representaciones, como bien lo dijo Viviana, el Comité OMC, a través de las embajadas, a través de diversos canales, pues ha hecho todo esto realidad, ¿sí? Viviana comentó los temas de Indonesia, de Chile, de Ecuador. Bueno, ahorita Claudia nos va a hablar un poquito de otros países como Lituania, Irlanda, China, Corea, etcétera. Y con cada país tenemos una manera de trabajar diferente, ¿sí? No es el mismo el mismo modus operandi con cada país, es específico como podemos negociar con cada país, y esta también es la manera en la que trabajamos con el equipo de la Secretaría de Economía. Adelante, Claudia. En mi última lámina, en este tema, simplemente 3 aspectos que nos identifican realmente, que nos dan esta denominación de origen. El primero es que es un territorio limitado. Como ya lo comentamos, son 181 municipios en los que se puede fabricar tequila, los 125 municipios de Jalisco. En todo el estado de Jalisco se puede fabricar tequila, y en algunos municipios de Guanajuato, Michoacán, Nayarit y Tamaulipas. El segundo punto es que tenemos un organismo evaluador, el Consejo Regulador del Tequila. Tenemos nuestra norma, la NOM 006, es la que nos regula, y bueno, el CRT garantiza realmente la autenticidad del tequila. Y el tercer punto es que tenemos reglas claras, ¿sí? Tenemos nuestra NOM, ya lo comenté, y establece las reglas para producir, comercializar y envasar tequila. Adelante, Claudio. Antes de darle la palabra a mi colega Claudia, que es la responsable de todo el tema de políticas globales en la Cámara, resaltar simplemente algunos puntos sobre el excelente trabajo en conjunto desde hace muchos años que llevamos con la Secretaría de Economía para el beneficio de México, en nuestro caso, para el beneficio del tequila, de diferentes maneras. Ya comentamos que para cada país se trabaja de diferente manera, a través del comité del OTC, de medidas sanitarias y fitosanitarias, de acceso a mercados, en fin, en diferentes áreas hemos hecho frente común. Somos aliados con la Secretaría de Economía para diversos temas. En este tema, para el tema tequilero, por la apertura, disposición de todo el apoyo. Siempre se han tomado en cuenta nuestros intereses, que se han presentado ante foros internacionales, y constantemente llevamos un trabajo muy institucional y vamos recibiendo avances de todas nuestras solicitudes. Y bueno, pues esto es bien importante para nosotros, porque en la Cámara tenemos 65, a la fecha, 65 socios, que representan el 95% del total de la producción de tequila. Entonces, bueno, pues nuestros socios, que son multinacionales, grandes, medianos, pequeños y micros, tenemos que darle servicios a todos. Cada tamaño de empresa necesita requerimientos especiales
no todos tienen las mismas necesidades. Entonces, esta actualización de avances que nos da la Secretaría de Economía, pues nos ayuda mucho para poder estar informando a nuestros asociados, ¿sí? Excelente colaboración a través de las embajadas, ya lo mencionamos, y buscamos pues que no existan barreras arancelarias o no arancelarias alrededor del mundo, ¿sí? Hay algunos países que realizan actividades de obstáculos técnicos y bueno, ahí es cuando realmente trabajamos muy de la mano y con el escudo de la Secretaría de Economía, ¿sí? Muchísimas gracias otra vez. Le dejo ya la palabra a Claudia. Otra vez gracias a Luz María de la Mora, a Ricardo, al equipo y a todos. Aquí estamos a la orden. Adelante, Claudia, por favor. Gracias. Bueno, a mí me gustaría compartirles la otra versión de lo que mencionó Viviana, cómo es el proceso para presentar las preocupaciones comerciales, ahora sí específicamente de nuestro sector, cuáles son los beneficios que hemos tenido y también a manera de ejemplo algunos casos que hemos trabajado con Secretaría de Economía. Bueno, para empezar me gustaría comentarles que uno de los objetivos de nuestra organización, de la Cámara Tequilera, es asegurarnos que el tequila esté presente en la mayor parte del mundo y fortalecer de esta manera también su presencia, ya que, bueno, como muchos otros productos mexicanos, el tequila es un referente de nuestro país y de esta manera aseguramos que México pues esté presente en muchos países. Bueno, para empezar, cuando nosotros recibimos una notificación de algún país, lo que hacemos es analizarla para saber primeramente si su alcance incluye bebidas alcohólicas, en este caso nuestro principal interés naturalmente es el tequila, y asimismo si en todo caso este representa algún obstáculo para nuestra categoría. En caso afirmativo, lo que hacemos es elaborar un oficio que vaya directamente al país notificante con el fin de exponerle cuáles son nuestros puntos de vista y también en su caso algunas sugerencias. Y a la par también nos ponemos en comunicación con la Secretaría de Economía con el fin de compartirles esta información, de solicitar su apoyo para que sean ellos nuestros representantes y puedan transmitir nuestras preocupaciones y, bueno, ¿cómo se puede hacer esto? Ya comentaba Viviana, a través de solicitarles a Economía la inclusión de este tema en la agenda del Comité OTC de la OMC. Nosotros lo que hacemos constantemente es, en esta solicitud, aparte de incluir las nuevas medidas que van surgiendo, también hacemos mención de seguimiento de medidas que ya hemos estado mencionando anteriormente. Pues, no sé, a lo mejor los países no nos pueden resolver tan a corto plazo, lo están analizando y es por ello que nosotros consideramos importante dar un seguimiento a los temas hasta que se nos pueda resolver esta problemática que nosotros tenemos. Algunos de los obstáculos con los que se enfrenta la Cámara Tequilera constantemente va relacionada a lo que mencionaban también en el Comité de Medidas Sanitarias, que van enfocadas a la protección de la salud de las personas. Nosotros vemos constantemente en los países que solicitan leyendas precautorias excesivas o requisitos adicionales para la entrada de productos a ciertos países. Y dependiendo de la medida, dependiendo de lo que nosotros analicemos, es el tipo de apoyo que estamos solicitando a Economía y a los países notificantes. Uno de los casos que hemos estado trabajando con Economía es Lituania. Les comento que hace un par de años Lituania publicó su proyecto de reforma a un artículo de la Ley de Control de Alcohol. Bueno, tras nosotros analizar esta posible reforma, vimos que había ambigüedad en el texto y no sabíamos si podía ser una prohibición para la venta de bebidas alcohólicas con un grado de alcohol superior al 22%. Si fuera esto tal cual, a nosotros como industria tequilera nos afectaría muchísimo, ya que, como nuestra norma lo indica, el tequila debe ser producido en un rango de 35 a 55 grados de alcohol, por lo que estaría totalmente prohibido la comercialización de nuestra bebida en este país. Es por ello que solicitamos en esta ocasión el apoyo de la Secretaría de Economía para tener claridad del alcance de la medida. Es un tema que estuvimos presentando de 2019 y bueno, fue hasta hace algunos días
que a través de Economía recibimos comentarios de Lituania, donde mencionaban que esta medida solamente se iba a aplicar en algunas presentaciones tipo SHOT, lo cual para nosotros no representa algún obstáculo. Otro caso que hemos estado trabajando es de Irlanda. Irlanda hace algunos años publicó o anunció un proyecto de ley de salud pública enfocada al alcohol. Este proyecto, para comenzar, no estaba notificado ante la OMC y, bueno, tras analizar el documento, nosotros detectamos algunos posibles obstáculos o puntos que podían causar controversia con nuestra industria y nuestra presencia. Uno de ellos fue la solicitud de incluir una leyenda precautoria, que para nuestro análisis es excesiva, ya que solicitaban que este tuviera un tamaño de al menos 1/3 del total de la etiqueta, que es un tamaño muy grande, y también solicitaban que esta leyenda precautoria se relacionara con cánceres, lo cual es información errónea. Y asimismo también publicaron una serie de prohibiciones de publicidad de alcohol que también nosotros identificamos como una limitación para la difusión y presencia de las bebidas que ya estaban comercializadas en este mercado y también para las que en algún momento quisieran entrar en este mercado. Bueno, esta medida la identificamos como un gasto considerable que tendrían que hacer las empresas, ya que se tendría que elaborar una etiqueta especial para el mercado de Irlanda y lo que comentábamos, también se iba a transmitir información errónea al consumidor al decirles el alcohol causa cáncer. Lo que hicimos fue solicitar el apoyo de la Secretaría de Economía, número 1, para pedirle a Irlanda que notificara esta propuesta ante la OMC y también reconsiderara la medida. Naturalmente nosotros presentamos nuestra justificación y lo hemos estado trabajando desde 2018. A través de Economía es que hemos recibido respuesta en algunos aspectos por parte de Irlanda. Por ejemplo, cuál es el estatus que guarda este proyecto, cuáles son los tiempos de implementación de algunas medidas, y es un tema que hemos seguido trabajando. Así como ha habido otros casos, trabajamos muchos casos con Economía. Otro es el tema de China, que constantemente solicita certificados de importación adicionales a los que ya existen y lo estamos considerando como un obstáculo innecesario. Estos certificados que han estado solicitando no solamente han sido para las bebidas alcohólicas, sino para alimentos. En Birmania también hemos trabajado, en Corea. Y bueno, del análisis que nosotros hacemos, podemos compartirles que son amenazas que nosotros hemos visto específicamente para nuestra categoría, pero que no solo pueden afectar a nuestra categoría, sino también a las bebidas alcohólicas en generales y a otros sectores, como puede ser medios impresos, a los alimentos, a todo lo que hay detrás de una elaboración de la botella, que son los envases, etiquetado, tapas, etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchas industrias que se pueden ver afectadas con una medida. Estos aspectos nosotros los hemos considerado en los oficios que también hemos enviado y es por ello la importancia de participar, de estar al tanto de qué es lo que está surgiendo en cada uno de los mercados. Nosotros específicamente, ya lo mencionaba Alfonso, que trabajamos muy de la mano con otras asociaciones internacionales para podernos apoyar a hacer un frente común y es esto también que en su caso compartimos con la Secretaría de Economía para que sepa que no solamente México, no solamente la industria tequilera está presentando en ese momento tal preocupación, sino habemos varios interesados. Y bueno, también comentarles que las notificaciones de las medidas que se vayan presentando, también en muchas ocasiones las recibimos por parte de la Secretaría de Economía. Ellos son quienes en varias ocasiones también nos han avisado sobre algunas medidas que se estén planeando o acaban de anunciarse. Y bueno, hemos recibido un apoyo muy grande de la Secretaría de Economía. Y con esto termino mi ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia y Alfonso. En seguimiento a justo lo que acaba de comentar Claudia sobre las medidas, los proyectos de medidas que los países buscan implementar, Viviana nos iba a compartir alguna información sobre una herramienta que tiene la OMC para
hacer de conocimiento de todos los interesados, no solo de los gobiernos. Por eso lo queremos compartir con ustedes. Es una herramienta que permite conocer todos los proyectos y las medidas que los países miembros de la OMC notifican, ¿no? Tanto al Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias como al Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio. Entonces, voy a compartir el video. Vivi, ¿quieres platicar algo sobre esto? Gracias, Sergio. No, o sea, realmente creo que podemos ver el video para que sea, darles un contexto de lo que es la plataforma EPIC y después poder enviarlo sobre la plataforma para que conozcan cómo se busca la notificación. Muchas gracias. Sí, gracias. Es un video breve. EPIC was created to solve a problem that WTO members brought to us. When we receive notifications, product requirements essentially, they needed to disseminate this as widely as possible to their private sector and to any stakeholder with an interest in that product for trade. Esta plataforma permite generar diálogo entre aquellas entidades interesadas en una notificación en particular. Otro que les permite intercambiar información, comentarios, aprehensiones respecto a la regulación que está pronta a implementarse. Uno de los principales beneficios y desafíos son presentar a tiempo dichos comentarios y así evitar de manera oportuna una posible barrera no arancelaria. Recently, the European Union had a regulation in cocoa, and this was very important for Trinidad and Tobago because we export to that market. To get the notification directly. They were able to receive this notification in real time. They were able to sit among their peers and industry colleagues, discuss how it could affect their business with the EU, and come up with a collated position to then submit a comment. Truly EPIC. Arts, and we can get through notifications from EPIC the changes in regulations in other countries as to the specifications and the technical requirements of their needs, so that exporters would immediately know and be able to adjust the products that they deliver. The EPIC tool is actually very powerful. It gives you many more functions than just an alert. And some of these very interesting functions are particularly relevant to WTO inquiry points. The inquiry point is playing a number of roles. Ensure the stakeholders are trained and registered on how to use the EPIC. Monitor regulatory developments in other WTO members. The inquiry point is also involved in initiating discussions of relevant notifications that are disseminated within the EPIC with the stakeholders in the private sector. I encourage you all to use this platform, and best of all, it's also free. So please join the EPIC ecosystem. Muchas gracias, Sergio. Después de ver el video, creo que yo como contexto de lo que les queremos compartir ahora, lo que ven en pantalla es la plataforma EPIC, es un sitio web público y de muy fácil acceso. La página la tienen en la barra, es epicalert.org. Se pueden inscribir para poder recibir notificaciones específicas sobre OTC, sobre MCF, sobre algún país en específico. La forma de buscarlas es, si vamos a la pantalla, tenemos buscar notificaciones en la parte de arriba.
Y en buscar notificaciones, la primera columna dice miembro que notifica. Ahí, por ejemplo, podemos buscar México y tenemos un filtro para elegir si son MCF u OTC. Podemos dejar el filtro en todas para que veamos las que se han notificado de ambas disciplinas. Si no ponen algún país, va a salir el orden en el que se ha notificado, de la más reciente a la más antigua. Pueden jugar con los filtros para elegir el país que están buscando, para hacer una búsqueda más específica sobre si quieren una que sea MCF o si quieren una que sea diferente a OTC. Si tienen alguna idea de la fecha en la que se notificó, igual pueden ir buscando, jugando con los filtros para poder obtener la información. Como pueden ver, la misma página te indica el ámbito de aplicación de la medida, es decir, los productos o el sector al que está enfocada. En algunos casos se especifica el objetivo que tiene. Y cuando es una medida para consulta pública, normalmente se dan 60 días en OMC para que se haga esta consulta pública. Una de las últimas columnas te indica el plazo de presentación de comentarios. Y en los links de la última columna pueden descargar la versión en español, inglés o francés. La primera notificación siempre va a ser la del idioma en el que se notificó y posteriormente OMC hace la debida traducción. Pero en ese link ustedes pueden encontrar el detalle de la notificación y pueden tener acceso a los textos. Si pueden ver en la segunda columna hay una asignatura. La asignatura o nomenclatura, como también se conoce, en el caso de OTC es GTBT y viene la abreviatura del país y el número de la notificación. Para el caso de MCF aplica similar, solamente que en lugar de TBT van a encontrar SPS y el número de la notificación. Lo importante de esta nomenclatura o asignatura es que es el número a través del cual se le da seguimiento en OMC a esa regulación o a esa notificación. Entonces puede haber notificaciones futuras sobre el mismo reglamento que se van a considerar habemos, y con esta nomenclatura nosotros como Secretaría de Economía podemos darle seguimiento en OMC. Entonces es mucho más fácil cuando ustedes como industria identifican la nomenclatura de las notificaciones para cualquiera de las disciplinas. Realmente las preocupaciones se manejan con nomenclaturas y es mantenemos esa información. No sé, Sergio, si quieras hacer algún comentario adicional sobre la plataforma. Sí, no, nada más pues invitarlos a que pues todos los usuarios del comercio exterior de productos cubiertos tanto por estas dos disciplinas o MCF o OTC pues se inscriban en esta herramienta y con esto podrían estar recibiendo diariamente las notificaciones, los proyectos de medidas que los miembros de la OMC planean implementar. Existe la posibilidad de que lo hagan de acuerdo a únicamente a sus sectores de interés y con esto pues ayuda a que si alguna medida pudiera tener el impacto al comercio de las exportaciones de México, pues podamos tener alguna intervención a tiempo para evitar pues alguna medida injustificada, por ejemplo, ¿no? Nada más, bueno, entonces, no sé si yo creo que con esto podemos terminar las presentaciones, pues más bien agradecer a nuestros colegas que estuvieron compartiendo el panel con nosotros y si les parece pues pasaríamos a la sesión de preguntas y respuestas. Recibimos algunas tanto por redes sociales como por correo electrónico, entonces voy a compartirles una de las que recibimos es cuáles son las medidas sanitarias para la exportación de cacao. Bueno, pues me voy a permitir también compartir una respuesta para esto. En realidad existen muchos factores, ¿no? que pueden influir en el establecimiento de medidas sanitarias o fitosanitarias, de acuerdo al producto, al país de origen, al país de destino también. Entonces, específicamente para el cacao, seguramente existen medidas sanitarias o fitosanitarias
para la exportación a algún determinado país, ¿no? Entonces, esta pregunta es muy amplia, pero el SENACICA, que es la autoridad sanitaria competente en México para establecer las medidas que se deban cumplir para poder exportar y también para poder importar, en su página oficial tiene una sección en la página principal donde podemos encontrar los requisitos, no solo para el cacao, para todos los productos que ya cuenten con requisitos precisamente para poderse importar o exportar. Entonces, en este caso tendría, en el caso del cacao, quienes estén interesados en conocer los requisitos, tendrían que entrar a la página del SENACICA, ir a la parte donde al módulo de requisitos para la exportación y buscar el país de destino al que se busca exportar, ¿no? Esto considerando que pues las plagas y las enfermedades tienen comportamientos diferentes en las regiones del mundo, entonces no podríamos tener los mismos requisitos, por ejemplo, para importar, si lo vemos en otra vía, ¿no? En la vía contraria, si quisiéramos importar cacao, por ejemplo, no podemos establecer los mismos requisitos para un país que tiene una plaga que para otro país que tiene otra plaga diferente o no tiene plagas. Entonces, espero que haya sido un poco claro. La respuesta es que pues hay que ver en la página del SENACICA. Si no existen los requisitos, se puede gestionar también a través de esta misma autoridad que se haga una evaluación de riesgo de ciertas plagas o enfermedades que pudieran afectar este producto y con base en ello pues se establecen requisitos para exportar a algún determinado país. Voy a compartir otra pregunta que recibimos en el correo electrónico. ¿Cuál consideran sea el mayor reto para llevar a cabo las obligaciones impuestas por el TEMEC en materia OTC y MSF? Tal vez, Vivi, ¿nos podrías ayudar con esta pregunta? Gracias, Sergio. Sí, con mucho gusto. Yo creo que la coordinación interinstitucional, la coordinación entre gobiernos, creo que es uno de los retos más grandes que tenemos para poder cumplir con los compromisos que están en el TEMEC, en OTC, probablemente también sea la misma situación en MSF, pero creo que la respuesta que hemos recibido en estos tiempos donde está en vigor el tratado y hemos trabajado en implementación, la respuesta que hemos recibido por parte de las autoridades competentes ha sido muy buena. Entonces, si bien es un reto muy importante, creo que tenemos las herramientas para poder implementar los compromisos de TEMEC y reflejar en lo que tengamos que reflejar, lo que tengamos que modificar, creo que tenemos las herramientas para poder hacerlo. Muchas gracias. Sí, gracias. Y tenemos otra pregunta que me parece que va relacionada justo con esta respuesta. Más allá de constituir una herramienta para el intercambio de información, ¿consideran que los comités internacionales en materia OTC y MSF logran resolver preocupaciones comerciales específicas? Creo que es parte de lo que estuviste presentando. Vivi, ¿podrías a lo mejor compartirnos alguna opinión con respecto a esta pregunta? Sí, claro, creo que esta pregunta se responde con lo que compartió la Cámara Nacional con relación a la actividad que ha habido en el comité y los ejemplos que dimos de éxito en la presentación de técnicos al comercio, si bien sirve como intercambio de información, aclaración, para solicitar información sobre tiempos de implementación, también ha servido para que los países que han notificado medidas que son más restrictivas, claramente no en todos los casos se aplica de la misma forma, a través de las preocupaciones que se presentan en el comité de la OMC, puedan hacer modificaciones a su legislación o a sus regulaciones o al tipo de medida que presenten para que atienda las preocupaciones de los socios comerciales y de los miembros de la OMC. Así que mi respuesta sería sí, sí creo que vaya más allá de un intercambio de información y sí creo que tenga un impacto en el comercio. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta más específica, creo que es para el caso de medidas sanitarias y fitosanitarias. ¿Podemos exportar aguacate a Dubái?
Pues la respuesta sería similar a los requisitos para poder exportar cacao. No tengo claridad sobre si este mercado actualmente está abierto o se cuenta ya con requisitos para las exportaciones desde México a aquel mercado. También en la página del Senacica, en la sección de exportaciones de requisitos fitosanitarios para la exportación, podremos confirmar si existe actualmente requisitos específicos para la exportación de aguacate a aquel mercado. De no ser el caso, pues el proceso es similar, ¿no? Tendría que, a través de la autoridad sanitaria, a través del Senacica, presentar presentar el interés ante las autoridades de Dubái para que se evalúen los riesgos que las exportaciones de México podrían implicar, y con base en ello determinar los requisitos que se deberían cumplir para que el aguacate mexicano pudiera ser exportado a ese mercado, ¿no? Lo mismo para cualquier otro mercado que se quiera exportar algún producto sanitario o fitosanitario. Y me parece que podemos responder una última pregunta. Además de ePink, podría compartirse el trade map de ITC, sería de mucha utilidad para describir oportunidades. Bueno, precisamente, no sé, salvo la opinión de Vivi, la herramienta ePink, pues una vez que entras para buscar información o para registrarte, te ofrece muchas otras herramientas que, pues de acuerdo a los sectores y de acuerdo a los intereses de cada sector, te va guiando, ¿no? Es una página muy, muy amigable. Entonces, pues creo que entrando a la página de ePink se encuentran otro tipo de herramientas que van a servir para estar al tanto de las posibles medidas de los países de la OMC. Entonces, me parece que ya no tengo más preguntas. Le dejaría la palabra a Lidia, por si tuviera comentarios adicionales. Muchísimas gracias, Sergio. Muchísimas gracias a todos. Con esto daríamos fin a este cuarto taller del seminario TEMEC-TIPAD, que abordó de manera muy didáctica aspectos de interés y dudas que recibimos de la gente que nos ha seguido a lo largo de estas sesiones del seminario. Hablamos hoy de medidas sanitarias y fitosanitarias y de obstáculos técnicos al comercio. Quiero agradecer, por supuesto, a mis colegas de la Secretaría de Economía, a Sergio Iván Valderas, a Viviana Salgado, pero de manera muy especial a nuestros participantes, a Mauricio García Peña, vicepresidente de Normalización del Consejo Nacional Agropecuario, a Alfonso Mojica Navarro, director general de la Cámara Nacional de la Industria Tequilera, y a Claudia Uribe García, analista estratégica de la Cámara Nacional de la Industria Tequilera, por haber tomado el tiempo para compartir sus experiencias y sus conocimientos. Los esperamos la próxima semana en nuestro quinto taller del seminario TEMEC-TIPAD, que hablará sobre disposiciones laborales. La cita es el miércoles 18 de noviembre a las 9:30 horas. Estén por favor pendientes de nuestras redes sociales, de la sección del seminario en la página de TEMEC, de la Secretaría de Economía. Recuerden también que el video de esta sesión, las presentaciones hechas, la liga al video presentado, estarán a su disposición en el transcurso del día de hoy, como los otros materiales de todas las sesiones que hemos llevado a cabo. Muchísimas gracias a todos por esta magnífica sesión. Nos vemos la próxima semana y que tengan muy buen día. Hasta luego. Gracias.